En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, San Pablo habla del carisma de glosolalia y le llama hablar en lenguas, rezar con el Espíritu. Y no solo habla de rezar con el Espíritu, habla también de cantar con el Espíritu. Y esto nos abre a un mundo de posibilidades. Voy a volver a explicar el don de lenguas, carisma de glosolalia, para que se entienda lo que quiero afirmar a continuación. Vamos a suponer que un ser humano no tiene ningún significado en su mente que quiera expresar, sino que es el Espíritu Santo quien pone en él, al margen de su procesamiento intelectual, una oración. Y esta persona quiere expresarlo exteriormente, ponerle significante a esa oración del Espíritu en nuestro espíritu. Y decimos, pues la glosolalia, expresar esa oración con significantes aleatorios. Y ahí he puesto, por ejemplo, en la pantalla, jarai, jarai. Vale. Siguiente paso, cantar en el Espíritu. Y si yo quisiera expresar esa misma oración que el Espíritu Santo está poniendo en mí, pero no con sílabas, sino con melodías, utilizando, por ejemplo, una sola vocal, A. Y yo quisiera expresar esa oración con una melodía. Sería una manera de expresar exteriormente igualmente lo mismo, esa oración que el Espíritu Santo está poniendo en mí. De esto ha hablado explícitamente San Pablo. Aquí yo no estoy añadiendo nada muy creativo. Pero ahora sí. Y si yo quisiera expresar esa oración con una melodía, con sonidos, con música, pero no con mi voz, sino con instrumentos, se puede tocar música con el Espíritu. Y sería algo así como un tocar en lenguas o una glosolalia pero con los instrumentos. Y esa misma oración que el Espíritu Santo está en mí, yo podría querer expresarla exteriormente, pero con gestos, no con sonidos, sino con gestos. Un levantar las manos, un ponerme de rodillas, un abrir los brazos, yo qué sé. Y podría ser esos movimientos, podrían ser también una manera de orar, expresar exteriormente una oración que se está produciendo en el Espíritu por obra del Espíritu Santo. Y podría expresar esa oración no solo con gestos, sino con lo que solemos llamar danza. Ciertos movimientos rítmicos, ¿sí? Armoniosos, con los que yo quiero expresar esa oración que el Señor ha puesto en mí. Y también cabe la posibilidad de que yo quiera expresar esa oración en el silencio, en el recogimiento. Estaría rezando con el Espíritu, incluso aunque no lo expresara exteriormente, o si la expresión exterior se redujera a eso, una actitud de quietud y recogimiento. Por supuesto, todas estas expresiones de oración con el Espíritu son susceptibles de fingimiento, son susceptibles de parodias y de imitaciones y de tonterías, o incluso maldades. Pero creo que es coherente con lo que nos enseña San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 14. Y es que no solo se habla en lenguas, no solo se reza con el Espíritu, sino que también se canta con el Espíritu. Esa afirmación de San Pablo, como mínimo nos asegura la realidad del canto en lenguas, del canto en el Espíritu. Y creo que nos da pie para razonablemente afirmar que ese carisma por el cual el Espíritu Santo pone en ti oraciones al margen de tu procesamiento intelectual, puede ser expresado no solo con sonidos de mi boca, no solo con melodías de mi boca, sino también con melodías de instrumentos, con gestos, con danzas, incluso en la quietud. Si os sirve, bendito sea Dios. Si encontráis alguna objeción, me interesa muchísimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.